Bueno, señores, continuando con cálculo 2, estábamos en las representaciones gráficas, dominios de funciones de varias variables. Vamos a ver límite de funciones de varias variables. Directamente ustedes pueden revisar el texto de QP o cualquier otro texto de reglas de cálculo 2, la parte teórica. Yo voy a colocar algunos ejemplos, ¿ya? Para poder ver cómo se calcula el límite de una función de varias variables. Por decir, la función es x, y igual a x cuadrado más y, x menos y al cuadrado. Si ustedes observan, vamos a anotar el límite, ¿no? Es una función que está llena de R2 en R2. ¿Estamos bien? Ahora, entonces me dicen calcular el límite cuando x tiende a 1 y y tiende a 0. ¿De qué? De esta función, f de x, y igual, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 y tiende a 0, de x cuadrado más y, x menos y al cuadrado. Lo segundo que se hace es distribuir el límite en cada uno de los componentes del dominio de la función, ¿no? Hacia el cual está definido. Bueno, en paréntesis, límite cuando x tiende a 1 y tiende a 0, de x cuadrado más y, el límite cuando x tiende a 1 y tiende a 0, de x menos y al cuadrado. Evaluando en cada uno de los límites, ¿qué tendríamos? Si x tiende a 1, entonces va a ser 1 más 0, si x tiende a 1, 1 menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1 es el límite de esta función cuando x tiende a 1 y tiende a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Así podemos darnos varios ejemplos. ¿Por qué estamos viendo un poco de los límites? Porque la derivada de una función está basada en un límite, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos ver quizás otro ejemplo con otra notación, ¿ya? F de x, y, z está definida como x cuadrado menos raíz de y, raíz de y por z, podemos colocar x menos z al cuadrado, y x por y, bueno, para que sea un poco diferente, podemos colocarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la función está yendo de R3 en R2. Por favor, Tito, clarificar. ¿Sí? Entonces me dicen calcular el límite cuando x, y, z tiende, dice, a 2, a 1 y a 4. ¿Está bien? De esta función, x cuadrado menos raíz de y por z, x menos z al cuadrado. Y es igual, ¿no? Como dijimos, vamos a ingresar, bueno, si están empezando el dominio en L3, aquí está L3, su rango, su conjunto de imágenes va a caer en R2. El límite cuando x, y z tiende al vector 2, 1, 4. ¿De acuerdo? Tenemos aquí x cuadrado menos raíz de y por z, el límite cuando x, y z tiende a 2, 1, 4 de el otro componente que sería x menos z al cuadrado. Tendríamos aquí, evaluando el límite, x tiende a 2, obviamente y tiende a 1 y z tiende a 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si x es 2, 2 al cuadrado es 4, menos la raíz de y es 1, tiende a 1 y z tiende a 4. Entonces, 1 por 4. ¿Cierto? Muy bien. El otro, 2 para x y menos 4 al cuadrado. Y no tiene... no hay variable en la función, ¿no? En términos de y, entonces
como una constante, pues no toma, no evalúa nada. Raíz cuadrada de 4 es 2, 4 menos 2, 2, menos 4 al cuadrado es 16, 2 menos 16 sería menos 14, y este es el límite. ¿Sí? Muy bien, una vez que tenemos los límites, es bueno hablar de las derivadas, y vamos a empezar con las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Las derivadas parciales, vamos a colocar acá, derivadas parciales, ¿sí? Entonces, esas derivadas, primero que nada vamos a colocar para unas funciones que sean superficies, ¿está bien? O sea, miren, f de x, y igual a x al cuadrado por y más seno de x más y, por decir. Es una superficie. ¿Por qué? Porque la función está yendo de R2 en R. Y me piden hallar la derivada parcial, que tiene otra notación, miren, respecto de x, y la derivada parcial de la función f respecto de y. Eso me piden hallar. Entonces, yo voy a derivar esa función respecto de x, y y lo voy a mantener como fuera un número, una constante. Entonces, si y es como un número, solamente 2x al nada más por y, ¿no? Obviamente, como es un producto, ¿qué pasaría? Más sería, ¿no? X al cuadrado por la derivada de y. Como es una constante, sería 0. ¿Sí? Más la derivada del seno es coseno de x más y. Por la derivada del ángulo, la derivada de x es 1, porque estoy derivando respecto de x. 1 más la derivada de y. Como y considero que va a ser constante, su derivada es 0. Por tanto, ¿cuánto sería esto? 2xy, esto se hace 0, ¿no? Y más, miren, esto es 1 más 0 es 1. Entonces solamente me queda coseno de x más y. Lo propio vamos a hacer acá con la derivada de la función respecto de y, parcialmente respecto de y, ¿no? En este caso x se va a mantener constante, entonces sería 0 por y, ¿no? Se puede como un producto. La derivada del primero por la del segundo sin derivar. Miren, como es x es ahora constante, la derivada de x cuadrado es 0 por y sin derivar, más x cuadrado no derivo y derivo y, que sería 1. Más la derivada del seno, coseno de x más y. Por la derivada de x sería 0 y de y es 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto es 0. X cuadrado más coseno de x más y, ¿no? Porque sería 1 por coseno. Y estas serían las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Podemos ir viendo más ejemplos de este tipo, porque al final vamos a tener que recaer en ejemplos que sean un poco más complejos, ¿ya? Si f de x, y, z es igual a la raíz de x cuadrado menos y cuadrado menos 4z. ¿Estamos de acuerdo? Y me piden hallar, ¿no?, la derivada parcial de f respecto de x, ¿no?, parcialmente. ¿Qué decimos? Bueno, primero que nada está la raíz, y yo voy a tener medio de la raíz de x cuadrado menos y cuadrado menos 4z por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Parcialmente respecto de x, entonces significa que y y z son ceros, entonces solamente voy a tener 2x. En síntesis, el 2 con el 2 se cancelan y tengo x sobre la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4z. Y esa es la derivada parcial de la función respecto de x. La derivada parcial de la función respecto de y. Lo propio, 1 sobre
porque la raíz está afectando las tres variables, ¿no? Y cuadrado menos 4z por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Que sería x0 y menos 2y y de 4z 0. Por tanto, esto va a ser menos, el 2 con el 2 se van a cancelar, menos y sobre la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4z. Finalmente, voy a obtener la derivada parcial de f respecto de z, que en este caso lo propio, medio, la raíz de x cuadrado menos y al cuadrado menos 4z, por la derivada de aquí, 0, 0 y menos 4 simplemente, ¿no? Parcialmente respecto de z. Y esto es igual a menos, bueno, 4 y el 2 se van, esto queda 2 y 2 sobre la raíz de x cuadrado menos y cuadrado menos 4z. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que empezamos a derivar esto, no quiero todavía yo colocar algunas definiciones que nos van a ayudar, solo estoy viendo cómo se hacen las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a requerir definir algunas cosillas, ¿ya? ¿Como cuáles? Por decir, si f está yendo de R en R2, si f está yendo de R2 en R3, si f estaría yendo de R2 en R, ¿de acuerdo? O si quieren R3 en R, voy a tener los siguientes comportamientos. Para la primera, aquí, su derivada, ¿no?, de esta función, en este caso es x, va a ser igual a ¿qué? A una matriz de orden 2 por 1. ¿De acuerdo? 2 por 1. Hemos hecho superficies ahorita. Esta es una función que describe una superficie. Y eso para mí estaría dado como ¿qué? Como la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y. Una matriz. Bueno, 2 por 1 dice, perdón. Y aquí está 1 por 2. Entonces, dos filas y una columna, ¿cierto? Entonces esto no es una superficie, perdón, es una curva, ¿no? Una curva. Entonces tendríamos que trabajar para una curva, como tiene una sola variable, perdón, entonces tendría que ser simplemente derivada de f respecto de total, ¿no?, de x, y derivada total de f respecto de y, perdón. Esa es la derivada, ¿no?, la matriz 2 por 1, ¿sí? Que son totales. Para este otro caso, f' de x, y. ¿Por qué estoy colocando x, y? Estoy colocando x, y porque esto es a dos variables, ¿no es cierto? El dominio. Y eso me va a dar a mí una matriz A, ¿ya?, que va a ser de 3 por 2. 3 por 2. ¿De acuerdo? Y esta matriz 3 por 2, ya lo voy a bajar esto un poquito abajo. ¿Cómo estaría escrita esta? A 3 por 2. Sería igual, ¿no? Como yo tengo aquí 3 variables en dominio y 2 variables en codominio, entonces está indicando que va a haber 3 filas y 2 columnas. Y van a ser todas parciales porque hay dos variables independientes. Derivada parcial. Miren, así está esta función más o menos, ¿no? f de x, y igual a u de x, y, b de x, y, w de x, y. Así está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está la función de 2 en 3. De x, y en u, b, w. Algún momento hacemos este gráfico. X, y está yendo la función en
X, bueno, ya no es X ahora, es U, B y W. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí está. Habíamos dicho que su derivada de esta función x, y va a ser una matriz de orden 3 por 2. ¿Y qué es esta matriz? 3 filas, 2 columnas. Voy a agarrar la variable dependiente y voy a ir derivando respecto a cada una de las variables independientes. De entrada va a haber 3 filas. Derivada parcial de u respecto de x. Derivada parcial de u respecto de y. Derivada parcial de b respecto de x. Derivada parcial de b respecto de y. Derivada parcial de w respecto de x. Derivada parcial de w respecto de no, está bien. ¿Sí? Esa es la matriz que se obtiene, ¿de acuerdo? Miren, esta es una matriz cualquiera, es una derivada de una curva, una matriz de 2 por 1, una matriz columna, es una matriz 3 por 2, ¿no? Y a esta se la llama jacobiana. Esta recibe el nombre de matriz jacobiana. En reconocimiento a Jacobi, que fue el que introdujo este concepto. Bueno, ahora lo que habíamos quitado, ¿no? Al final, ¿cuál era? La función que iba de R3 en R, porque si no, pero su derivada es de X, Y y Z, va a ser una matriz A, que no hay mucho problema, de 1 por 3. Esto sí es una superficie. 3 variables están en una sola. No, esto es un implica, ay, así nomás, no es un implica de implicación de esta, de aplicación. Pues, entonces para mí, esto va a estar dado como que 1 por 3, una fila. Aquí sí entran las derivadas parcial de f respecto de x. Derivada parcial de f respecto de y. Derivada parcial de f respecto de z. Y a esta matriz se la llama gradiente. Gradiente de f. ¿De acuerdo? Tenemos la gradiente y tenemos la jacobiana. Ahora veamos algunos ejemplos con mayor formalidad. ¿Sí? Veamos. Si nosotros tenemos, por decir, ejemplo, me dicen f de x, y está dado como x menos y al cuadrado, y menos x al cuadrado, x cubo por y cuadrado. Es decir, ¿no? Y me dicen hallar la matriz jacobiana o la derivada de esa función. De entrada yo tengo que visualizar esto. X está yendo de R2 en R3. Para mí esto es U, B y W. Si yo quiero encontrar su derivada, va a ser una matriz, bueno, en este caso podemos poner propiamente la matriz de Jacobi, de x, y, ¿no? Y va a ser una matriz de qué orden. O si borramos esto, lo colocamos de 3 por 2, ¿no? 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Entonces, como esto es U, B y W, voy a colocar como ejemplo anterior, derivada parcial de U respecto de X, derivada parcial de U respecto de Y, derivada parcial de B respecto de X, derivada parcial de B respecto de Y, derivada parcial de W respecto de X y derivada parcial de W respecto de Y. Eso es lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Una matriz, 3 filas, 2 columnas. Y logramos llenar la matriz como corresponde. Derivada de U respecto de X. Esto es U. Su derivada respecto de X solamente sería 1, porque Y cuadrado es 0. Derivada de U, ahora respecto de Y.
x es 0, me quedaría menos 2y. ¿No? Hasta ahí cerramos. B, la derivada respecto de x, y cuadrado sería 0, sería menos 1. Derivada de b respecto de y sería 2y, porque menos x es 0. Aquí, no directamente lo vamos a trabajar, ya no vamos a hacer como la regla del producto. Derivada de w respecto de x, 3x cuadrado por y al cuadrado. El otro, derivada de w respecto de y, sería 2x al cubo por y. Y se ha acabado. ¿No? Hemos logrado calcular la derivada de una función que está definida de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos cómo habíamos hecho a un inicio cuando estamos aprendiendo derivadas parciales. Vamos a borrar esto. Y vamos a construir la derivada de una superficie. Es decir, es logaritmo natural de x cuadrado más y por z, ¿no? Una superficie de ese tipo. Entonces, yo observo que la función está yendo de R3 en R. ¿Sí? Eso significa que su derivada de la función f de x, y, z, ¿sí?, va a ser una matriz gradiente, si quieres podemos colocar, la matriz va a tener orden 1 por 3. Y va a ser igual a esto, derivada de f, o sea, a esta expresión, ¿no? Exacto. Ese es el gradiente, ¿no?, de esta función f. Bueno, aquí tendríamos que la matriz G, ¿no?, que es una matriz fila, sería igual, derivada de f respecto de x. Bueno, este logaritmo, entonces, 1 sobre x cuadrado más y z por la derivada del argumento respecto de x, pero 2x. ¿Cómo? Derivada de la misma función respecto de y. Lo mismo, 1 sobre x cuadrado más y por z. Por la derivada de esto sería 0 y esto como producto. Respecto de y queda 1 por z. Finalmente, 1 sobre x cuadrado más y z. Por la derivada del argumento, ¿no?, respecto a z sería 0 y sería simplemente y, que z sería 1. Bueno, la matriz G, o la matriz fila G sería 2x sobre x cuadrado más y por z, z sobre x cuadrado más y z, y sobre x cuadrado más y z. Eso para mí es G, no sé si podemos llamar G, o simplemente, miren, es f' de x, y z. Esto es lo más apropiado. Ese es el gradiente, se lo doy el gradiente de f. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y algunas veces alguien te puede decir, evalúamelo la derivada, o llamémoslo el gradiente, cuando x es 0, y es 1 y z es 2, digamos. Te piden eso. Tú agarras, esta es la derivada, ¿no? Quiero en 0, 1, 2. Bueno, tú tienes aquí 0, 2 por 0, 0 al cuadrado más 1 por 2, coma, z es 2 sobre 0 al cuadrado más y, que es 1 por 2, coma, 1 sobre 0 al cuadrado más 1 por 2. Entonces, el gradiente en el punto 0, 1, 2 había sido igual a 0, ¿no?,
que 2 por 0 es 0, 0 sobre cualquier número, o en este caso sobre 2 es 0. Aquí tengo 2 entre 2, ¿no ven? Y es 1, aquí es un medio. Este sería el gradiente de la función en ese punto indicado. ¿De acuerdo? Muy bien, así podemos ir trabajando con varios tipos de funciones y no habría mucho problema. Lo que estamos queriendo es ver que estos ejemplos nos ayuden un poco a visualizar las derivadas parciales. Después veremos ya un poquito más adelante para qué sirven las derivadas parciales. Finalmente, para cerrar, voy a colocarme, ¿no?, un tipo curva de t, que sería t al cuadrado más 1, t raíz cúbica de t, coma, y logaritmo natural de t más 2. Tendríamos eso, una curva en el espacio, ¿no? Quiero encontrar su derivada. Su derivada de esto, para mí va a ser, como habíamos visto, ¿no?, directamente en el componente por componente. Obviamente no está en la forma correcta, o sea, si está definida así, ¿no?, esta función, entonces hay de R en R3, ¿cierto? Lo que significa que su derivada debería ser una matriz columna de 3, ¿no?, filas y una sola columna. Aquí voy a tener derivada de f, ¿no?, respecto de x, derivada de f respecto de y derivada de f respecto de z. ¿Y quiénes son para mí esos? ¿No? Para mí, aquí está, esto es un x de t, esto es el y de t, y esto es el z de t. No te olvides que f ahorita está dado de esta forma, en términos generales, ¿no? ¿Sí? Así está. Pues, entonces, su derivada, ¿cómo va a llegar a ser? Derivada de respecto de x, o sea, es total, ¿no? Total, porque hay una sola variable independiente que es t. 2t. De esto, ya tendríamos 1 sobre 3 raíz de t, raíz cúbica de t por la deriva de t, que sería, en este caso, 1. ¿No es cierto? Pero ¿cómo nosotros bajamos esto? No es tan alegremente, ¿no? Si yo tuviera, digamos, y igual a la raíz cúbica de x, y es igual a x a la 1/3, y' es igual a 1/3, evidentemente, y esto es x menos 1/3 menos 1, y eso es 3 menos 2/3, ¿no? Entonces y' es igual a 1/3 x a la menos 2/3. Y ese menos 2/3 es lo mismo que decir 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces aquí me falta un cuadrado, ¿no? Por la derivada de t, entonces sería simplemente 1 y tendríamos esa expresión. Y aquí tenemos 1 sobre t más 2 por la derivada del argumento, que sería 1. Esta es la derivada, con derivadas totales estoy trabajando, para una curva. Eso lo hemos visto cuando estuvimos haciendo el tema curvas. ¿Sí? Eso es todo lo referente a lo que podemos hablar en derivadas parciales. La siguiente sesión haremos derivadas por medio de la regla de la cadena, y derivadas implícitas y por ahí inversas. ¿Está bien? Que les vaya muy bien.